parte del sermón del Evangelio de Marcos que habla sobre la curación del paralítico, que está en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Voy a leerlo para ustedes. Hoy vamos a hablar entonces de la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad del Hijo del Hombre. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Salió de delante de todos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hemos insistido que la parte central del Evangelio de Marcos gira alrededor de 2 temas: la identidad y el discipulado. De nuevo vemos en este capítulo la pregunta por la identidad, reflejada por qué habla de esa manera. ¿Quién es este que se atreve a hablar así? Y la respuesta que el Señor nos da por medio de este pasaje sobre la identidad es: quien habla es el Hijo del Hombre. Esta corta expresión tiene muchos aspectos fundamentales para la fe cristiana. Quien habla es el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre. Quien habla es un hombre, lo que nos lleva a la referencia de la humanidad de Cristo. Pero quien habla es también Dios mismo, que tiene la autoridad para perdonar pecados. Quien habla está investido de tal poder y gloria celestial, que es el Hijo divino, el ser celestial, quien es Él mismo la presencia visible del reino de los cielos en la tierra. La presentación del Evangelio de Marcos es: el reino se ha acercado, y quien habla estas palabras es el propio Hijo celestial de Dios. El texto entonces nos hace preguntar por cuál es el sentido del milagro. ¿Por qué esa señal de identidad? El milagro revela quién es el que está hablando. El milagro revela el alcance de la autoridad. El milagro tiene claramente un propósito, y es darse a conocer, para que sepáis, es lo que dice Jesús, para que ustedes puedan saber quién soy yo, hago esto. El Señor viene haciendo ya unos signos distintivos, que son signos del reino. Sanó a la suegra de Pedro, sanó al leproso, en una expresión de quién era, y ahora vemos la autoridad del Hijo del Hombre. Quiero que nos detengamos a entender esta expresión, autoridad. La palabra griega es eusoxia, empleada para designar el poder.
Y esta palabra tiene un signo distintivo. Hay otras expresiones en el griego para hablar de poder o de autoridad. Una de ellas es dinamis, de la que viene nuestra palabra española dinamita, o isis. Pero eusocia indica el poder y la autoridad, no cualquier poder o cualquier autoridad. El poder. Un poder que se impone por sí mismo. Un poder que se manifiesta con un simple mandato. Es decir, un poder tal que con decir algo, el mandato se ejecutará. Levántate. Y él efectivamente se levantó. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para expresar la autoridad de la realeza de Dios, la autoridad divina. Se usa también para una palabra omnipotente y creadora, sobre todo para la realeza. Miren todo lo que el Señor se está abrogando para que sepan que el Hijo tiene autoridad. Pero no es cualquier autoridad, es la autoridad de la realeza, la autoridad del trono celestial. Y a eso nos remite la expresión el Hijo del Hombre, que veremos que es una expresión escatológica del lenguaje apocalíptico del libro de Daniel, donde el Hijo Celestial tiene toda la autoridad y se acerca al anciano de días. Es la misma expresión que vemos también en el Apocalipsis, donde dice que el Cordero se acerca a quien está sentado en el trono y tiene tanta autoridad que es por sí mismo que extiende la mano, toma el libro de la historia y comienza a develarlo. De esa autoridad se está hablando en este pasaje. No de la autoridad representada por una mera delegación, sino la autoridad que deviene de la propia realeza de quien habla. Esa sola expresión debería ser suficiente para que cualquiera que la escuchara doblara sus rodillas ante el Hijo de Dios. Pero lo que vemos curiosamente en el pasaje es la expresión de la incredulidad. La autoridad del Hijo del Hombre, antes de ser reconocida y glorificada, es atacada y blasfemada. Versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cuál fue la reacción de los otros que estaban ahí? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban interiormente, hablaban consigo mismos. Y la pregunta es, ¿por qué habla este así? Recuerden que Marcos viene haciendo varias preguntas. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este? ¿Por qué habla de esta manera? Está blasfemando. No se atreven a decirlo en público, pero es lo que está en el corazón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas en su mente se preguntan, ¿por qué habla de esta manera? Y en su corazón acusan al Señor de blasfemias. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y la teología farisea era correcta, solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no estaban dispuestos a reconocer es que aquel que estaba hablando era Dios. Desde su lógica incrédula, era una blasfemia, porque según su incredulidad Jesús no era Dios. Desde su afirmación, desde su perspectiva, el perdón que acababa de ser concedido era falso, porque nadie, sino solo Dios, tiene autoridad para perdonar pecados. En consecuencia, acusan al Hijo del Hombre de blasfemo. Y esto nos lleva a la pregunta por la identidad y la autoridad. ¿Es cierto
La teología de los fariseos era correcta. Solo Dios puede perdonar pecados. Acuérdese que el fariseo está pensando dentro del marco del Levítico, dentro del punto sacrificial, dentro del templo, dentro de todo eso. Y aquí no estamos en el templo, estamos en una casa. No hay sacrificio. Pero esta es la novedad del nuevo pacto. Porque el Señor dice, viendo la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Ya no hay mediación, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque el rey que tiene esa potestad ya está presente. Porque su reino se ha inaugurado. La proclamación con la que el Señor se presenta es, el reino se ha acercado. Luego entonces, estos milagros son los signos visibles de la presencia del reino por medio de la presencia del rey mismo. Esto para ellos era inconcebible. ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley? No estamos en el templo. ¿Cómo es esto posible? La pregunta dentro de su teología era lógica. ¿Cómo es posible que Él pueda perdonar pecados si Dios ha establecido todo un sistema para que eso sea posible? Y la expresión del pasivo divino del texto es impresionante. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te son perdonados por quién? Por Dios mismo. Ese es el pasivo divino. Te son perdonados. Y es significativo. Ese perdón recibido no tiene un sacrificio anterior. Es concedido solo en virtud de la fe. El texto dice, vio la fe de ellos. Hemos de incluir también la fe de aquel que se dejó llevar, cargado por 4. La acusación de blasfemia parte de la negación de la nueva realidad de la presencia del Hijo de Dios. Parte de la incredulidad frente a la proclamación de Jesús como el reino se ha acercado. El Hijo Celestial tiene esa autoridad, pero la incredulidad, aquí nacida de la religiosidad, impide a estos hombres ver la realidad del reino. En estos milagros, Jesús está mostrando la realidad de la venida del reino y el cumplimiento de la realidad escatológica y apocalíptica que fue anunciado en el libro de Daniel. Esta es la primera vez que aparece en el Evangelio de Marcos la expresión o el título, el Hijo del Hombre. Pero se va a encontrar 13 veces más en el Evangelio de Marcos. Y todas van a mostrar la identidad de aquel que habla. En el capítulo 7 del libro de Daniel vamos a ver los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Este es el antecedente de la expresión de Jesús. ¿Quién es? Él dice, el Hijo del Hombre, aquel que habitaba en las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquel Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y dice, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Impresiona. Al que tenían enfrente, al que acusaron de blasfemo, es nada menos que el Hijo Celestial de Dios.
aquel que le fue dado todo el dominio, la gloria, el reino sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, para que le sirvieran, aquel que tiene un reino que no será jamás destruido y por nadie conmovido. Este milagro es el signo de esa divinidad, la expresión de esa realeza. El milagro es la manifestación visible de la identidad del Rey, la expresión de la autoridad de Jesús. El Hijo del Hombre o el nuevo Adán, porque la expresión también puede ser, nos indica que está hablando del nuevo Adán. El nuevo Adán que representa al pueblo. Recuerdan que en el desierto el Hijo del Hombre fue tentado a semejanza de Adán, pero el Hijo del Hombre vence. Donde Adán falló, el nuevo Adán es victorioso y ese Adán es el representante del pueblo. Él vino a traer la creación, la nueva creación. El milagro de restaurar el paralítico es el anuncio de la presencia del reino de Dios que va a restaurar ese Edén perdido. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra y también sobre los cielos. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Para qué? Para que vean que yo soy el Hijo Celestial de Dios. La identidad es revelada entonces aquí por este milagro. Aquí vemos la conciencia que tenía Cristo de sí mismo, de su realeza, de su poder, de su autoridad. Pero la divinidad de Cristo no se observa solo en el milagro, sino en la omnisciencia que el texto nos deja ver. Dice que ve el corazón de aquellos que llevan al paralítico y ¿qué ve? Fe. Ve fe en ellos. Pero ve el corazón de los fariseos y ¿qué ve? Incredulidad, blasfemia, acusación, crítica en el corazón de ellos. Aquí se ve también la omnisciencia de Cristo que ve con perfecta claridad el corazón de los hombres manifestado. Somos un libro abierto delante del poder omnisciente del Hijo de Dios. Este primer aspecto nos lleva a meditar sobre algo como aplicación. Los fariseos vieron la realidad del problema teológico. Eran unos buenos teólogos, eso nadie se los puede negar. Su afirmación era cierta, solo Dios puede perdonar pecados. Pero el problema no era ese, el problema era su negación de quién era el que tenían al frente, su incredulidad. Como hemos visto en la sección anterior, o en todos los sermones anteriores, estos milagros expresaban la misericordia del rey. Eran los favores que el rey concedía a sus siervos. Expresaban la compasión. Veían la realidad del dolor que causa en el hombre el efecto de la caída. ¿Se acuerdan cómo veíamos que Mateo introduce una sola palabra diferente en este relato y es que Jesús antes de decirle tus pecados te son perdonados le dice ten ánimo, anímate, yo te animo, que es la expresión de la compasión frente a la realidad del dolor, de la enfermedad y del pecado que produjo la caída. Pero eso que el Señor ve es algo que estos teólogos no vieron. ¿Sabe algo? Sí, vieron el problema sobre Dios, pero no vieron al hombre que sufría. No se ve. Nunca se preguntaron por ese hombre. No vieron la persona que sufría. Sí, hay una acusación de blasfemia, pero no hay en sus corazones ninguna preocupación por el paralítico.
Mientras que al Señor sí le preocupó, ten ánimo, te son perdonados tus pecados. Una palabra de ánimo, de consuelo, de restauración, de una restauración que es integral. La vida espiritual, incluso la corporal, son tratadas por el Hijo de Dios. Pero estos fariseos ninguna alegría expresaron por la restauración de este hombre. Ni se inmutaron, lo omitieron, no lo vieron, como si el dolor no fuera un problema, como si la enfermedad no mostrara la realidad del pecado, como si esa parálisis que sufría un hombre creado a imagen y semejanza de Dios no fuera importante. Y debemos reflexionar sobre eso, que no lleguemos a buscar la precisión teológica al estilo de la insensibilidad del fariseo, que no tiene lugar para ver el dolor del ser humano que sufre, que se ocupa solo del concepto, de la idea de la compasión, de la idea de la soberanía, de la idea de Dios que perdona, pero que se olvida de la misericordia, o que se olvida que el amor no es un concepto, que la misericordia no es solo un problema abstracto, sino que contrario a la inhumanidad que se ve en los fariseos, vemos la humanidad del Hijo del Hombre, que puede ver la realidad del efecto del pecado en la vida de alguien y que no simplemente resuelve su problema, sino que le dice antes, ten ánimo. Nosotros hemos venido viendo en los gestos sanadores de Jesús algo bien especial. Cuando va a la casa de la suegra de Pedro, se inclina a ella, la toma de la mano y la levanta. Gestos concretos de expresión del amor. ¿Quién es ese que se inclinó, que extendió la mano para levantar a alguien enfermo? El Hijo Celestial de Dios, el Hijo del Hombre, Dios mismo, es al que vemos haciendo esos gestos. Bien podría haber dicho, no se preocupen, yo digo una palabra y se arregló este tema, pero no, interrumpió lo que estaba haciendo, se levanta, va al lugar donde está el necesitado, se inclina, le toma de la mano, le habla y la sana. Aquí vemos la compasión de la realeza de Dios. Es el Hijo del Hombre el que tiene esa compasión. Eso nos lleva a preguntarnos por el sentido del milagro. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué razonan de esa manera? El milagro da a conocer la realeza de Jesús, pero el milagro también da a conocer el corazón de los fariseos. Este milagro revela muchas cosas, revela la identidad de Cristo, revela la fe de los que fueron a llevar a su amigo y revela la dureza del corazón humano. El Señor ve el interior de los amigos del paralítico y en el versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. El milagro entonces pone de presente la misión de Jesús, que es la restauración del hombre. Esto es completamente diferente al énfasis que hoy se hace en el tema de los milagros.
No es el milagro en sí lo importante aquí, sino lo que revela el milagro, el sentido del milagro, lo que expresa el milagro. Y esto sucede también hoy. Hay mucha gente que simplemente busca el poder, pero lo separan de la realeza, lo separan de la adoración, lo separan de lo que al final manifiesta. Dice que ellos asombrados glorificaban. Pero muchas personas tienen una idea del reino donde curiosamente el rey no está presente. Es una idea de voy a buscar el milagro y ya. Pero el milagro no era la principal misión de Jesús. La principal misión de Jesús era precisamente el rescatar a aquellos enfermos, no solamente físicamente, sino por la consecuencia del pecado, para que el reino de los cielos sea extendido, para que el reino de los cielos sea proclamado, porque no hay reino sin el rey. La expresión de este milagro nos muestra la integralidad del reino de los cielos, que restaura la comunión caída en Adán, por medio del nuevo Adán, que nos reintroduce en la relación perdida, por eso la necesidad del perdón, y que va a restaurar el hombre a la imagen con la que fue creado. Por eso la necesidad de la restauración física. Este milagro es el anuncio de todo eso, de esa restauración de la relación con Dios, recibiendo el perdón. La relación que fue perdida en el Edén, ahora es restaurada por el nuevo Adán. Es interesante que ya hemos venido hablando que el término levantar se viene usando en el Evangelio de Marcos para hablar en una metáfora de la resurrección, siendo levantados. El perdón es una realidad interior. La restauración del cuerpo es la demostración pública de que esa restauración interior es verdadera. En esta sección vemos una progresión, desde la predicación de la palabra del capítulo 2, versículo 2, hasta la fe en Jesús, quien es glorificado y exaltado. En Marcos, el evangelio se extiende sobre la tierra por medio del perdón de Dios. Perdón que es proclamado por el mismo Señor al introducir su ministerio. Arrepentidos. ¿Para qué? Para que sean perdonados. La razón es, el reino de los cielos se ha acercado. Quiero hacer una precisión interesante sobre la respuesta a esta palabra con autoridad. Cuando el Señor dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El texto dice, enseguida se levantó. Pero es interesante ver que el griego aquí está en pasivo. Egerte, que es la palabra que se utiliza, dice literalmente fue levantado. En el griego está en aoristo, pasivo, indicando que la acción es de Dios. Cuando el Señor le dijo, levántate, entonces Él se levanta porque fue levantado. Previamente fue sanado en su cuerpo para que el levantarse fuera posible, pero además de eso, previamente fue sanado con el perdón para que ese levantarse fuera posible. Vemos aquí de nuevo el pasivo divino, te han sido perdonado, levántate. Pero él se levantó en virtud de la gracia que antes se le había perdonado, no en virtud de ningún mérito. En virtud de la gracia que antes se le había sanado, no en virtud de ningún mérito. Todo lo recibe por la gracia, por medio de la fe. Esa es la forma como Dios sana la parálisis del pecado, hoy en día también.
Aquí el levantado es una metáfora de la resurrección. El Señor nos levanta de la muerte del pecado y de la corrupción sobre nuestros cuerpos. Eso ya es una realidad hoy, hasta que esa realidad sea consumada en la segunda venida. Ahora, recordemos algo, cómo funciona este texto. ¿Dónde ocurre esa sanidad? En la casa. ¿Dónde estaba el paralítico antes? Fuera de la casa. El paralítico es traído a la casa. En la casa es restaurado. En la casa donde Jesús está presente. Luego es enviado de nuevo a su casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el sermón pasado ya habíamos dicho que en Marcos, la casa comúnmente va a ser lugar de proclamación de la palabra de Dios y lugar de sanidad, de restauración. Esa casa viene a ser desde Marcos un anuncio de la iglesia como casa, donde se va a ver la palabra y la restauración. Vemos cómo en la casa se da la fe, el perdón, la sanidad. En la casa a la que él fue introducido, para que después él regrese a su casa, ya mostrando los signos visibles de la fe, del perdón y de la sanidad. Donde este hombre debe vivir su fe es en su propia casa. Y el lugar desde el cual fue sanado y devuelto a su casa fue otra casa. La iglesia debe aprender mucho de esto. La iglesia debe ser igual, casa de la palabra, donde se predica la palabra, porque eso era lo que Jesús estaba haciendo. La casa donde se hace un llamado al arrepentimiento para que muchas personas vengan a la casa de Dios o a la familia de la fe, sean perdonados, sean restaurados. La casa, la iglesia debe ser ese lugar de restauración de todas las parálisis que origina el pecado. La casa es lugar de vida, por antítesis, expulsa la muerte del pecado. Pero quienes introdujeron a este hombre a la casa fueron los instrumentos que expresan la fraternidad, la ayuda. Son los instrumentos de Dios que expresan la solidaridad, el amor, y cómo la solidaridad, el amor, la fraternidad ayuda a esa restauración. Por lo tanto, la iglesia es casa donde todos los hermanos nos ayudamos mutuamente, donde oramos los unos por los otros y extendemos nuestra ayuda con nuestras propias manos, con todos los recursos que el Señor nos da, como lo hicieron estos amigos del paralítico. Pero notemos que somos restaurados para vivir después en nuestras casas y ser en ellas testigos de la fe, del perdón y de la restauración. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí vemos la relación entre palabra y obediencia. Versículo 11 dice el Señor: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, obedeció y hace lo que el Señor le dice. Tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pero aquí lo que vemos es que la palabra de Jesús es la que hace posible la obediencia. Ya lo hemos visto también en sermones anteriores. En el llamado va el poder para responder. Porque acuérdense que quien da el mandato es el rey. También da el poder para responder, para obrar. Jesús ordena: levántate. Y el hombre se levanta porque previamente había sido capacitado para ello. Antes había sido sanado.
en su vida espiritual y en su vida física. Y ahí vemos el perdón de Dios. Fue primero levantado, después evidentemente usó el cuerpo que Dios le había restaurado para levantarse, para obedecer. Así que nosotros obedecemos hoy por la palabra de Cristo, porque en su palabra podemos obedecer. Él es el que nos levanta de nuestra parálisis. El paralítico no hubiera podido cumplir la orden si previamente no hubiera sido sanado. Y aún así, nosotros vemos que es Dios quien realmente le levanta. Solo el perdón capacita para andar en una vida nueva. Solo el perdón capacita para que el hombre se levante y vuelva a su casa a iniciar una nueva vida. A vivir una vida que no había podido hace mucho tiempo. Ahora, ¿a qué nos llama el texto? A que debemos ver como iglesia desde los ojos de la fe. Y aquí vemos la diferencia entre la respuesta a la palabra de Dios de unos y de otros. Hay una comparación aquí, y es curioso, cuando ellos entran, el Señor ve fe en ellos, pero en los que previamente estaban, lo que ve es incredulidad. Curioso, ¿no? Los que ya estaban adentro no tenían fe. Los que estaban afuera entraron por medio de la fe. Y eso creo que nos dice mucho hoy. La fe es ese don que nos lleva a Cristo. Es Cristo quien nos atrae. Y es algo que nosotros debemos evaluar. Yo puedo estar adentro, aparentemente adentro, pero realmente afuera, ¿no? Como el juego de la parábola del pródigo. El que estaba afuera terminó adentro y el que estaba adentro terminó afuera. Y hay que tener cuidado con eso. Miren el problema del que estaba adentro. La insensibilidad que proviene del corazón donde no hay fe, pero que se ocupa de ciertas realidades. Una idea verdadera no necesariamente prueba que haya la fe verdadera. La teología de los fariseos era correcta, solo Dios puede perdonar pecados. Pero su incredulidad no les dejó ver que el que tenían al frente era Dios mismo. Pero su problema o su pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Por qué dice esto? Si nosotros sabemos dentro de las categorías de la revelación de la Biblia que solo Dios puede hacerlo, en fin. Pero aquí vemos cómo esto no reflejó sino la ausencia de una verdadera fe que actúa de acuerdo a la misericordia, que ve con otros ojos el dolor. En los hombres que actúan, ¿sí ve? En los que actúan, en los que mueven la camilla, en los que abren el techo, en los que la hacen bajar, el Señor ve la fe. En los que está el concepto, el Señor ve la incredulidad y la dureza de su corazón. Dice, ¿por qué piensan de esa manera? ¿Por qué dicen que yo blasfemo? Nótese que ni siquiera lo expresan, ni siquiera tienen ese valor. Pero el Señor les descubre en su interior. Y les dice, ¿por qué piensan así? Usted nada más imagínese la escena. Usted pensando por allá. Y cuando de pronto le dicen, ¿por qué piensas que yo no puedo hacer eso? ¿Por qué estás pensando en tu corazón que lo que estoy diciendo es una blasfemia? Y uno se preguntaría, ¿cómo fue que supo eso, no? ¿Acaso también puede ver mi mente, el corazón? ¿Sí? Eso les debió mostrar a ellos que estaban frente a la presencia de Dios. Porque todo el Antiguo Testamento dice que solo Dios puede escudriñar lo profundo del corazón del hombre. Solo Dios puede sondear
Y esa omnisciencia divina se nos muestra en cómo Jesús ve fe y cómo Jesús ve incredulidad. Pero aquí vemos una fe muy práctica, una fe que mueve la camilla. Y acá vemos un concepto, una idea de Dios que se sienta a cuestionar y que solamente expresa la incredulidad, incluso un nivel de crueldad. Realmente llama la atención que no hay ningún pensamiento en el corazón de los fariseos sobre el hombre que sufre. Y lo vimos anteriormente también, el hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? Cuando el Señor entra y dice, ¿se atreverá a sanarlo? Pero nadie vio el dolor del hombre lisiado, nadie se preocupó, nadie se alegró diciendo, qué bueno que este hombre que tantos años sufrió con esta enfermedad ha recibido la sanidad. Increíble, ¿no? Es para meditar. O sea, uno se queda pensando, ¿será que nuestra teología nos está convirtiendo en eso? En incapaces de plantearnos algo más allá del concepto, más allá de la pregunta, más allá de la investigación, más allá de la mente. Si eso es así, eso sería una clara expresión de la incredulidad. Porque Marcos siempre nos está diciendo que la fe es la que actúa, la que responde. Y pasó y dijo, síganme. Y todos se levantaron y le siguieron. Entonces, en Marcos, llamada obediencia, discípulo. En Marcos, llamada concepto incrédulo. Ese es en Marcos lo que Marcos representa como la fe. Cuando Jesús pasó, ¿se acuerdan el relato? Y llamó a los primeros 4 discípulos, pasó, no se detuvo. Siguió caminando y dijo, síganme. Y la respuesta no fue el concepto, ¿y para qué? ¿Y quién será? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué vamos a hacer? No, se levantaron y le siguieron. Inmediatamente el relato que viene es el del llamamiento de Leví, que sigue la misma estructura. Dice que pasó el Señor, lo vio sentado en el puesto, cobrando los impuestos, le dice, sígueme. ¿Y qué? Leví se levantó y lo siguió. ¿Sí ven? El texto bien pudo hacer como este. Y decir, y Leví pensó y en su corazón tuvo fe, y Leví tal, y Leví no sé qué, pero no. Dice, esa fe se mostró ¿cuándo? Cuando se levantó y lo siguió. Eso es discipulado. Obediencia a la palabra del Rey. Eso es a lo que el Señor nos llama. ¿Sabe? Sorprende porque no hay diálogo interior en los personajes que actuaron. Sin duda que ellos obviamente tienen una vida interior y pensaban. Pero el relato no se ocupa de la vida interior. ¿Por qué? Porque esa vida interior se puede ver, ¿por qué? Por los actos. Todos sabemos que aquellos que fueron capaces de romper el techo, evidentemente creían que Jesús tenía el poder para sanar. Si no, no lo hacen. Si no, no se toman el trabajo de llevarlo en la camilla. Lo que ellos pensaban se refleja en lo que ellos hicieron. Hay un obstáculo, la multitud, no importa. Vamos a buscar la forma. Subámoslo al techo. Usted póngase en el lugar del paralítico. ¿Dejaría que lo subieran a un techo? Y si me caigo, puedo terminar peor de lo que actualmente estoy. Mejor no me arriesgo. Y además, ¿sabe cómo eran las entradas? Eran entradas laterales, voladas, alrededor de la casa. Usted imagínese la escena. No eran las escaleras interiores o cualquier cosa, no. Además de eso, los techos eran abiertos. Usted imagínese una subida de esa en una, prácticamente, ¿cómo eran las camillas en esa época? Eran un toldo con 2 palitos. No era que se fueran muy seguras tampoco.
¿Y qué tal si se parte alguno de esos palitos en la subida? Todo eso, todos asumieron el riesgo y además muestra la seguridad de que el Señor iba a responder positivamente a la petición. Mire algo, ni siquiera hay una petición. Lo ponen. Nadie dice nada. El gesto fue suficiente. Aquí está delante de ti. Tú eres el rey. Haz lo que tú quieras hacer con él. Como hemos visto en los sermones anteriores, cuando el leproso llega ante el Señor, dice, si tú quieres, puedes limpiarme. El gesto es la expresión de la fe. Dice, Marcos se detiene en ciertos detalles que son significativos. Dice que se arrodilló y que dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiar. No se arrodilló después del milagro, se arrodilló antes del milagro. No proclamó ni decretó ni nada. Él sabía que estaba frente al rey y se inclina, pidiendo el favor. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si está en tu gracia, ten misericordia y sáname. Todo eso dicen las acciones de fe. Dice que se levantó enseguida, así como dice que los discípulos se levantaron enseguida y le siguieron, y va a decir a Leví que se levantó enseguida y le siguieron. Y la palabra refleja una urgencia, enseguida, seguidamente. O sea, Marcos va relatando a una velocidad. Las acciones son respuestas concretas de obediencia. Eso debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida de obediencia. ¿Reaccionamos así? No. Dios dice, pero vamos a ver si tenemos otra opción, vamos a mirar qué hacemos, cómo solucionamos, todo lo demás. Y por último, bueno, me tocó obedecer porque no tuve otra opción. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos, levántate, toma tu camilla, anda. Y las mismas acciones, se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Y ya, no hizo nada más, obedeció. Como muchas veces aparece en el primer pacto, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y está atento para obedecer. Exhortaciones finales para el creyente. Como iglesia estamos llamados a la fe que obedece. Estamos llamados a la solidaridad con los hermanos, a la fraternidad que ayuda, que es capaz de echarse al hombro a alguien y llevarlo hasta Jesús. De ocuparnos de esa sanidad integral como el Señor lo hizo. Del perdón, pero ocuparnos también del cuerpo, de sus necesidades reales. La casa, la iglesia, es un lugar de palabra, pero también es un lugar de restauración y estamos llamados a meditar individualmente cómo estamos cumpliendo esa misión. Y como iglesia, cómo estamos cumpliendo esa misión. Debemos ver las necesidades de nuestros hermanos. Sí, esforcémonos por tener una teología precisa porque es la palabra de Dios. Y por predicarla como el Señor lo hizo, porque el contexto del milagro es la predicación de la palabra. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos permita ver las necesidades y actuar en obediencia a la palabra de Dios, como hermanos en la fe. Para el no creyente, solo la palabra de Dios puede curar las vidas paralizadas. Por eso el texto comienza diciendo que el Señor proclamaba la palabra. Solo Dios puede concederte la fe, el perdón y la restauración. Lo que hoy estamos haciendo
Es lo que hicieron esos amigos, mostrándote la casa donde está la sanidad. Mostrándote que postrándote ante Cristo habrá perdón para que seas levantado a una vida nueva. Para que no sigas viviendo en la antigua vida y para que el día que se complete la obra que el Señor va a consumar, que el Hijo Celestial venga a tomar toda su gloria, reino y poder, estés en el lugar de aquellos que voluntariamente doblan sus rodillas y glorifican a Dios por la obra del Hijo del Hombre, y no en el lugar de aquellos cuyas rodillas serán quebradas por el cetro del Hijo de Dios. Arrepiéntete. Examinemos, hermanos, nuestros corazones y que el Señor nos ayude a obedecer. Oremos.